¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Canal E. Vamos a dar comienzo a esta mañana informativa dando cuenta de algunas sorpresas que trajo el proyecto de presupuesto 2025 que el gobierno ya presentó al Congreso de la Nación, como es sabido, con el mensaje del propio presidente Javier Milei del domingo por la noche. Más allá del contenido político del mensaje y, por supuesto, mucho más allá de lo que ocurrió esa noche, de las chicanas con la oposición, etcétera, etcétera. Después hubo un análisis más pormenorizado de los números y allí aparecieron algunas sorpresas. Bueno, la principal de ellas está con la proyección de inflación que ha hecho el gobierno en base a lo que proyecta tanto para este año como para el próximo. No solo porque para muchos analistas la proyección de 18,3% como inflación entre enero y diciembre del año próximo es demasiado optimista y es muy difícil de alcanzar. Pensemos que el REM, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, proyecta casi el doble, proyecta 38%, sino también por la inflación que estima el gobierno para este año, para 2024. Según el proyecto de presupuesto, la inflación de 2024 llegará al 104%. Bueno, para alcanzar ese número tendría que haber una inflación del 1,3 en lo que queda del año, 1,3 mensual en lo que queda del año. Visto el 4,2 que acabamos de conocer del mes de agosto, que en los 4 meses que restan del año se alcance un 1,3 de promedio, luce prácticamente imposible. Con lo cual allí aparece una primera diferencia. El gobierno espera 104% de inflación final para 2024. Los analistas que participan de la encuesta del Banco Central esperan 122, es decir, esperan 16 puntos más de lo que tiene por delante el gobierno. Esa sería una de las principales sorpresas en cuanto a que no solo no hay consenso acerca de cuál va a ser la inflación del año próximo, sino que tampoco lo hay en cuanto a cómo va a terminar este año en materia inflacionaria. En segundo lugar está el tema de las retenciones. Eso fue también lo que causó bastante alarma e inclusive obligó al gobierno a dar algunas explicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno dice que en 2025 se van a recaudar 10 billones de pesos en materia de retenciones a los exportadores, cifra que duplica al 5,4, 5,5 que va a terminar este año, que va a terminar 2024. Allí muchos empezaron a especular con que podría haber algún cambio en retenciones y sobre todo que podría haber algún cambio para peor, es decir, que en algún caso podrían aumentarse o se dejaba la puerta abierta para que en alguna exportación las retenciones, los derechos de exportación se aumenten. Bueno, el gobierno salió a explicar que es una cuestión estadística, que en realidad el problema es que se parte de una base de comparación muy baja, que también al no haber un presupuesto 2024. Recordemos que este año el gobierno funciona con la extensión del presupuesto del año anterior, del 2023, al partirse de una base de comparación muy baja. Por eso se duplicaba de un año para el otro la cantidad que se espera recaudar con las retenciones. Esa explicación que la dio uno de los funcionarios del equipo económico, Martín Botier, por lo menos llevó algo de calma al sector agropecuario que había empezado a hacer algunas cuentas que no cerraban y que definitivamente había empezado a pensar que el gobierno tenía en carpeta un aumento de las retenciones. Desde luego que lo que viene prometiendo el gobierno y también, por supuesto, aquello a lo que aspira el sector agropecuario, el sector agroexportador, es a una baja de las retenciones y no a una suba. Pero esa sorpresa quedó más o menos saldada. Un tercer punto muy relevante que se conoció ayer es el tema de la emisión de deuda, del regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. El proyecto de presupuesto 2025 contempla el pedido al Congreso de autorización
para que la Argentina pueda emitir hasta 3.500 millones de dólares en deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera, es decir, volver a emitir deuda hasta ese monto, 3.500 millones de dólares, a lo largo de 2025. Se entiende que esto será seguramente para cubrir parte de los vencimientos que tiene la Argentina, que se sabe en 2025 son muy abultados. Solamente con bonistas privados la Argentina va a necesitar entre 10 y 11 mil millones de dólares para cubrir todos los compromisos que tiene. Y además los va a necesitar en el corto plazo, porque gran parte, casi la mitad de esos vencimientos ocurren en enero de 2025. Y definitivamente la situación de las reservas y la situación de, digamos, del ingreso de dólares al país no le va a permitir al gobierno hacer lo mismo que hizo este año. Es decir, el ajuste fiscal fue tan fuerte que tuvo la posibilidad de ir comprando dólares en alguna de las licitaciones de deuda en pesos, con ese sobrante, con ese financiamiento extra, para de esa manera ir cumpliendo con los compromisos en dólares. Bueno, los compromisos en dólares del año que viene son mucho más altos, con lo cual ese sistema no va a ser suficiente y el gobierno ya abre el paraguas y ya dice, quiero pedirle al Congreso que me deje emitir hasta 3.500 millones de dólares, no va a ser deuda para aplicar otros fines que a pagar la deuda vieja, como ha ocurrido siempre, es decir, a refinanciar los vencimientos, a rolear los vencimientos de la deuda que ya existe. Eso es lo que tiene el gobierno por delante en materia de deuda, a la vista de que no va a poder cumplir con los mismos mecanismos que ya utilizó en este año, durante el año próximo. Ahora bien, allí también enfrenta otro desafío muy fuerte que tiene que ver con el riesgo país. Hoy cerca de los 1.400 puntos básicos, un riesgo país que desde luego impide una emisión en lo inmediato, es decir, para que el gobierno, más allá de que primero necesita la autorización del Congreso, pero digo, para que el gobierno consiga colocar esa deuda, definitivamente muchas cosas van a tener que ir mejor, es decir, va a tener que conseguir que la inflación siga en baja, que las reservas se recuperen un poco y definitivamente que ese riesgo país baje, es decir, que los bonos que ya tiene la Argentina en el mercado empiecen a cotizar más alto y baje ese indicador que es lo que mide la sobretasa que paga la Argentina. Mientras tenga ese riesgo país tan alto, aun cuando cuente con la autorización del Congreso, emitir deuda nueva no va a ser muy conveniente o, en todo caso, si el gobierno decide hacerlo de todas maneras, va a tener que pagar por ello una tasa altísima. Con lo cual, aquí están las sorpresas que traía el proyecto de presupuesto 2025. Por un lado, una cifra de inflación muy compleja de alcanzar para este año, con lo cual ya partiríamos de una mala base para ver la inflación de 2025. En segundo lugar, algo que ya fue explicado, una cifra muy elevada en materia de proyección de recaudación por retenciones, es decir, lo que le van a cobrar sobre todo a los exportadores del complejo sojero. Y en tercer lugar, la habilitación para que la Argentina vuelva a emitir deuda en dólares, vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales. Hasta allí las sorpresas de este presupuesto 2025 que ya está en materia de debate dentro del Congreso. Vamos a seguir hablando de este y otros temas aquí en Canal E. No se vaya que hay más información.